Buenas tardes. ¿Qué tal estuvo el almuercito? Los frijoles, rico, ¿cierto? Bueno, bienvenidos hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en el Salón 615 y a los que de manera en streaming nos están acompañando también. Los invitamos a que siempre estén con preguntitas cuando quieran. A continuación, disfrutaremos de la conferencia de gestión de riesgos asociados a la fatiga con y ritmos circadianos. Psicólogo Felipe Galeano Arias, psicólogo UDA, Magister en Estudios del Comportamiento, Universidad de AFID, Máster en Dirección de Empresas y Gestión del Talento Humano. Centro Europeo de Posgrado, especialista en Psicología y Estructuras de Clínicas UDA. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Bueno, tanta cámara como pánico escénico, ¿cierto? Pero bueno. Entonces, si bien digamos que la propuesta que hice es gestión de riesgos asociados a fatiga y ritmos circadianos, cuando estaba haciendo todo el montaje me di cuenta que tenía que ir al revés, ¿sí? Y era ritmos circadianos y gestión de los riesgos asociados a fatiga. Entonces, ese es el cambio como que hice, pero la esencia es la misma. Entonces, yo les traigo pues como algo para que lo conversemos y que podamos como gestionar debates al respecto. Entonces, lo primero es esto de los ritmos circadianos. Yo creo que hoy en la medicina se vuelven relevantes. La cronobiología para nosotros es fundamental para entender qué pasa con la fatiga. Y ahí es que a mí me empieza a picar como la curiosidad con la fatiga versus los ritmos circadianos. Entonces, lo primero es que los ritmos circadianos son lo que las abuelitas nos decían, los relojes biológicos, ¿sí? Como usted desayuna a esta hora porque nos da hambre, tenemos que ir al baño a esta hora porque es lo que nos dice el reloj, o necesitamos dormir a ciertas horas porque el cuerpo nos lo pide, ¿sí? En la sabiduría popular siempre ha estado allí. Adicional, traigo aquí una frase, ¿sí? Rosbach es uno de los premios Nobel de Medicina del 2017 que descubrieron, o más bien identificaron, cuál era el funcionamiento de los ritmos circadianos. Y hasta ellos podíamos hablar solamente de ritmo circadiano. Con ellos podemos empezar a hablar de ritmos. Entonces, ahí ellos hacen una afirmación que me gustó mucho y es: antes de que la atmósfera tuviera su composición actual, la Tierra giraba sobre su eje y el ciclo de luz y oscuridad tuvo un impacto en los inicios de la vida. Eso es lo que nos dice, pues como para comprender un poco a nivel evolutivo. Y esto es lo primero, o sea, porque a mí, yo les cuento, me picó el bichito de articular estas dos cosas. La primera, cómo pensar los ritmos circadianos o el reloj biológico o los ciclos circadianos, ¿sí? Que es algo intrínseco al ser humano. Es cómo nuestro cuerpo responde a las condiciones o ciclos de la luz y oscuridad en los que oscila un ciclo normal del día, que son 24 horas. Eso es lo primero que teníamos que tener en cuenta. Y lo segundo, cómo entender con la fatiga, si la fatiga es una condición que le generamos al ser humano o nos generamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si nuestro reloj o nuestro diseño, sí, biológico es para descansar en ciclos de 24 horas, ¿cómo podemos entender, por ejemplo, que la fatiga sea una condición a la que nos exponemos nosotros? Entonces, generalidades, pues yo no voy a leer todo, evidentemente, y es lo primero que el término circadiano hace referencia a alrededor de un día. ¿Eso qué quiere decir? Circadiano son 24 horas. Lo segundo es que cuando hablamos de ritmos, y yo voy a ser muy insistente con esto, porque ya no hablo de ritmos, sino de ritmos, son esas fluctuaciones, casi pues que llévenlo a lo físico-químico que nosotros vamos a tener en nuestro cuerpo, ¿sí? Y eso nos va a decir que los seres vivos tenemos un reloj biológico. ¿Y cómo se dieron cuenta de esto? En los años 20, vamos a devolvernos, se empiezan a hacer los primeros experimentos. Alguna vez cuando éramos chiquitos, yo no sé, yo lo hacía, jugaba con las maticas que uno les tocaba y se cerraban. ¿Jugaron alguna vez? Se me olvida el nombre en ese momento. Pero tiene otro nombre.
Entonces, bueno, la mata, pero voy a utilizar eso precisamente para hablar de fatiga. La mata que se duerme, lo que mostraba es que se despertaba cuando el sol salía. Si nosotros la tocábamos, el reflejo era cerrarse. Y esto luego, por allá, también se hace un experimento con ratones que eran ciegos. Y el experimento con ratones que eran ciegos, ¿qué era? Los sometíamos a condiciones de luz y el ratón tenía ciertas respuestas. Y empezamos a hablar de que los seres vivos, plantas, animales, o sea, nosotros también, tenemos respuestas al sol. ¿Listo? Eso es como el primer ingrediente para hablar de todo lo que pues, les voy a traer. Y eso nos dice que tenemos un reloj biológico. Sabiduría popular, se durmió con las gallinas. Alguna vez nos lo dijeron, ¿cierto? Eso tiene que ver con eso. Y esto de los ritmos circadianos tienen un impacto sobre todo lo que nos denomina a nosotros. Desde lo fisiológico, es decir, el funcionamiento, hablo de función, hasta lo biológico, es decir, estructura. Y aquí en ese punto es donde podemos articular, digámoslo así, medicina laboral y psicología pues laboral también, que es como la apuesta que yo les traigo con esto. Entonces ahora sí, hablemos de esto de los ritmos circadianos. Yo prefiero decirle ritmos que ciclos, porque ciclo es la vueltecita completa que damos, en cambio el ritmo es lo que nos muestra esa fluctuación. Entonces acá, cuando nosotros hablamos de estos ritmos, son esas oscilaciones, esos cambios que tenemos. Por ejemplo, ahora vamos a entrar a una caída circadiana significativa que se llama esa ventana circadiana que nos da a las 2 de la tarde, luego del almuerzo. Sentimos más sueño y perdemos nivel de atención. ¿Sí? Eso es normal. Lo mismo que para las personas que trabajan en turnos, digamos, rotativos, que a las 3 de la mañana hoy podamos hablar de los shift lag. Eso es como si fuera una desincronización asociada al turno de trabajo. ¿Listo? Entonces aquí lo que nos dicen es que los ciclos o los ritmos circadianos son los que regulan nuestra actividad fisiológica. ¿Tienen hijos? Los asoleaban en la mañana, porque hay que asolear a los niños. Por la vitamina. ¿Qué más? El niño cuando se nace, ¿sí? O digamos exponer al niño al sol o nosotros todavía activa el cortisol. ¿Sí? Esto tiene una respuesta y eso es lo que yo digo o lo que nos dicen todos los que se han preocupado por estos temas asociado a la fatiga. ¿Por qué? Porque así como nosotros respondemos a la luz, el bebé responde a la luz, así también vamos a responder a la oscuridad. Y hoy se están generando, yo no sé si a ustedes, yo sí les puedo contar, trastornos del sueño asociados a ¿qué? Pues a toda la dependencia tecnológica que hoy tenemos. Muy bien, entonces aquí encontramos esto, Felipe, y eso porque es relevante hoy hablarlo en salud ocupacional. Porque sí está demostrado que cuando hay asuntos asociados a los ritmos circadianos que se manifiestan en fatiga, hay más probabilidad de ¿qué? De implicaciones en el desempeño, bajamos el desempeño. 2, el ausentismo. ¿Sí? Yo creo que en sus empresas, al menos en la mía, sí se ha incrementado, podemos identificar, o en las mías donde he trabajado, que hay asuntos de salud mental asociados a este ausentismo que se van incrementando. Y la primera pregunta que uno debe hacer, ¿usted cómo está durmiendo? ¿Sí? Otra, todo lo que tiene que ver con accidentalidad. ¿Cuántas personas en nuestras organizaciones hoy se accidentan por no dormir bien? ¿Tienen esa estadística? Para nosotros hoy es fundamental preguntar cómo estás durmiendo, qué te pasó, ¿sí? ¿Cuáles eran los turnos previos? Porque eso nos va a dar información importante. Entonces, ahora sí, miremos esto más detenidamente. Entonces, para mí es muy importante hablar de los ritmos circadianos en términos de ingresos y de salidas, estímulos y respuestas. ¿Qué pasa acá? Que nosotros todos, así como tenemos un ritmo distinto, todos tenemos biológicamente el mismo equipamiento, ¿sí? Pero, digamos, nuestra historia de vida nos va creando el ritmo en sí, y eso se denomina código circadiano. No a todos nos da hambre a la misma hora,
ni sueño a la misma hora. ¿Y eso con qué se construye? Con los hábitos. 2, ahí vamos con los hábitos de sueño y es cómo dormimos nosotros. Siempre nos dicen dormir entre 6 y 8 horas, si lo hacemos. 3, el contexto laboral. Y aquí empieza a ser más interesante la cosa. Hablar de turnos rotativos, es decir, turnos que tienen esquema nocturno en sus modalidades de trabajo, empieza a ser problemático. Lo que pasa es que es un riesgo asumido por las organizaciones, un peligro más bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Y quisiera detenerme un poquito ahí. Por ejemplo, hay recomendaciones de la OIT, por favor, cuando termine de un turno nocturno, descanse por lo menos 12 horas para volver a hacer cambio de turno. Y no todas las organizaciones hoy tienen en cuenta esto. Y uno va a ver, pero no tiene buena productividad, ¿cierto? Hay ausentismo, y es ahí donde nosotros podemos generar acciones estratégicas para mitigar este riesgo, o los riesgos pues que se dan ahí. Y lo tercero, pues lo último, son los hábitos organizacionales, que las organizaciones, así como los seres humanos, también tienen hábitos. Y acá, ¿qué pasa con eso? ¿Qué resultado da desde el ser humano? Entonces, ahí, ¿ustedes durmieron bien anoche? Sí, todos. ¿Cómo saben que durmieron bien? ¿Ah? Porque una cosa es la cantidad de horas que yo duermo, pero otra cosa es la calidad del sueño, ¿sí? Si el sueño es reparador, que ese es un índice subjetivo, pero yo lo puedo tener un poco más objetivo si me doy cuenta cuántas veces me despierto en la noche. Y ahí entonces hablamos de todo lo que tiene que ver con los ciclos del sueño. Muy bien, por acá, ¿cómo procesamos la información? A mayor sueño reparador, mayor procesamiento de la información, mayores niveles de atención, mayores niveles de memoria en el trabajo, ¿cierto? Y mayor posibilidad de que no se cometan errores de percepción, es decir, distracciones o fallos de memoria. ¿Listo? Estrés y fatiga, aquí hay un asunto importante porque el estrés es una condición normal, ¿sí? Todos sufrimos estrés, es decir, todos al sufrir estrés en algún momento de nuestra vida estadísticamente normaliza el asunto. Pero cuando nosotros decimos qué pasa con el estrés, cuando no se gestiona de una manera adecuada, entonces puede generar fatiga porque lo primero que interviene es el sueño. ¿O no les ha pasado cuando están estresados, se levantan a mitad de la noche y el pensamiento de tengo que hacer esto o no sé por qué no puedo volver a dormir? Muy bien, y fatiga, que ojo, la fatiga no es cansancio, la fatiga es una condición de acumulación. ¿Listo? Y por acá, los ausentismos, los errores y la accidentalidad que pueden ir pegados como síntomas organizacionales. Uno de los puntos más grandes o que yo le creo a la seguridad es que los accidentes no son causas, son síntomas en las organizaciones. Entonces, cuando uno empieza a ver esto es porque si los errores los entendemos como los actos inseguros, ¿qué hace que la organización permita que se cometan? Porque hay un asunto de corresponsabilidad allí. Y finalmente, el compromiso que hoy todos debemos tener con la salud mental. Y entonces empezamos a hablar de que todo eso cualitativo que yo les digo que hoy está en los discursos de la seguridad y salud en el trabajo, empezamos a verlos aquí. Y ese es el primer descubrimiento, a partir del 2017 podemos hablar de eso. Y es que con el ritmo circadiano, por eso digo ritmos, es que todo nuestro sistema, todo nuestro funcionamiento no tiene un solo reloj, sino que tiene varios relojes independientes pero interconectados. Y eso fue lo que llevó a un Nobel de Medicina. ¿Listo? ¿Por qué? A ustedes les da hambre a la misma hora y ganas de ir al baño a la misma hora, ¿cierto que no? Lo que nos habla es que el reloj es distinto. Miren que cualitativamente eso parece obvio, pero a la hora del té, pues no sabíamos eso porque no se había estudiado a fondo. Entonces, esto fue lo primero. ¿Y eso qué regula? Entonces acá, cuando hablamos de los ritmos, nos regulan el sueño, la temperatura corporal, por eso nos da más frío en la noche. ¿Listo? Porque el sistema circulatorio se hace más lento. El metabolismo se acelera más en el día que en la noche y nos dicen no coma pesado en la noche.
¿sí? La liberación de hormonas, ahora hablo un poco de eso si quieren, y la actividad cerebral que cae en la noche e incrementa en el día. ¿Por qué? Porque somos animales diurnos, ¿sí? Nuestra herencia es cazar de día. Muy bien. Vamos bien hasta ahí. Entonces, esto es por eso que los médicos nos dicen que nuestro marcapasos biológico es el ritmo circadiano. ¿Listo? Es el que nos dice cómo vamos. Y estos tres señores aquí que están en caricatura fueron los que descubrieron a partir de la cronobiología que el sistema circadiano está compuesto de muchos relojes y no de uno. Y nos traen algo que se hablaba por allá, como les contaba con los ratones, que es la melanopsina, que es una proteína que opera como fotorreceptor. ¿Qué es la melanopsina? La que responde a la luz. Y le dice al cerebro, actívese. Y eso va activando todo el cuerpo. Por eso ver televisión antes de dormir, el celular, la tablet, no contribuye a tener un sueño reparador. Bueno. Muy bien. Entonces, acá, ya como para detenernos en este primer punto, es donde a mí sí me gustaría como empezar a hablar de los relojitos y de lo que se produce. El año pasado, para esta misma época, me centré mucho como en esto, pues a mí la fatiga me gusta mucho, ¿sí? Entenderla. Entonces, esto es muy importante porque si yo les digo que el ritmo circadiano está asociado a los ciclos día-noche o los ciclos luz-oscuridad, entonces empezamos a ver unas fluctuaciones en el cuerpo. ¿Sí lo ven ahí? Yo lo pongo un poquito más grande para que sea como más visible. Entonces, nosotros tenemos, voy a empezar por ahí, que la temperatura corporal incrementa en el día, baja en la noche. ¿Sí? Entonces, si ustedes se despiertan, siempre les digo, a las 2 de la mañana, como nos puede pasar, así tengamos la cobija, yo puedo sentir mi cuerpo frío o sentir frío, porque el sistema circulatorio está más lento. ¿Listo? Y el sistema circulatorio, como en este momento está ágil, pues me mantiene calientico. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con el desempeño y la ocurrencia de errores en sistemas productivos. Les voy a decir sistemas productivos donde nosotros podemos tener estadísticas. Primero, la aviación, que es uno de los que más ha tenido pues como estudios significativos, la industria petrolera, ferroviaria, hoy hablamos de generación de energía nuclear y hoy estamos hablando de utilities pues también. ¿Qué pasa con eso? Que ¿por qué se incrementa la posibilidad de cometer errores en la noche? Porque estamos más lentos. El sistema atencional no funciona igual. Y ahí, ¿qué pasa además? Ojo, que nosotros en el ciclo de 24 horas, es decir, en el circulito que es el reloj, tenemos dos grandes caídas circadianas. Entre las 2 y las 5 de la tarde, este momento, y entre las 2 y las 5 de la mañana. Cuando uno va a los primeros estudios de fatiga, por allá en 1997, uno se puede dar cuenta, por ejemplo, que los asociaban a los picos y caídas de glucosa en el organismo, ¿sí? Entonces, que eso hacía que uno bajara los niveles atencionales. Hoy podemos hablar un poquito más complejo del asunto. La melatonina, la famosa melatonina, que ya la venden en gomitas, ¿cierto? Siempre le hago promoción, ¿sí? Entonces, la melatonina no se produce en el ciclo de luz, solo se produce en el ciclo de oscuridad. Y gracias a la melatonina yo puedo hablar de cronotipos. Eso no es el tema de hoy, pero es una de las paticas pues, que toca el ritmo circadiano. ¿Qué pasa con esto? Que las personas hoy compran la melatonina y se la toman cuando la luz está prendida, no va a funcionar. ¿Sí? Muy bien. El cortisol, que es todo lo contrario, se produce más en el día, ¿cierto? Y menos en la noche, que el fenómeno que está sucediendo. Hay personas que hacen ejercicio físico en la noche, ¿sí? En donde se liberan altos niveles de cortisol o que generan cortisol en nuestros organismos y el sueño no es reparador. Y te dicen, no, yo dormí muy bien, pero eso no quiere decir, porque esa es la variable cualitativa o la, digamos, percepción cualitativa, pero no es necesariamente la que coincide con que tengamos sueño reparador. Y finalmente, la hormona de crecimiento, siempre les digo, esa nos ayuda a tener sueño reparador, pero además esta hormona del crecimiento sigue operando en nosotros. A nosotros nos siguen creciendo
el pelo pues a todo, ¿cierto? Eso es hormona también ahí por ese lado. Muy bien. Entonces, por acá, ¿qué factores van a tener en cuenta? Ya les dije la luz, toda la temperatura, la actividad social, y aquí es súper importante, los horarios de la comida, eso es un código circadiano, los horarios de trabajo, y otros afectan nuestro ritmo circadiano. Tanto es así que a veces, yo no sé si todavía, pero hace unos años uno sí podía encontrar personas que en su lugar de trabajo ni siquiera podían desplazarse al baño. ¿Por qué? Por las demandas de la actividad. Eso puede afectar el ritmo. ¿Listo? Eso que nos decían pues en el colegio, pues a mí me tocó, es que el cuerpo se tiene que educar. Eso hoy yo creo que lo podríamos cuestionar. Muy bien. Entonces, ¿esto qué quiere decir? O la tesis que yo les traigo para debatir con ustedes es que no hay un solo reloj, sino que hay muchos ciclos y ritmos en nuestro cuerpo. Y eso hace que podamos variar. ¿Y eso cómo se ve? Entonces, pongámoslo así. La luz nos da el input, el ojo la percibe, esto se envía al sistema nervioso central. Cuando entonces hay luz a través de la melanopsina, es que nosotros podemos informar que algo pasa en nuestro cuerpo. O cuando hay supresión de la luz, entonces la melatonina. Por eso, si yo le pongo blackouts a todo esto, nos adormecemos, porque nuestros sistemas responden a eso. ¿Sí? Y acá, entonces, eso va a tener unos efectos sobre los diferentes sistemas fisiológicamente que están en nuestro cuerpo. ¿Bien? Muy bien. Y aquí, ya como para empezar a verlo, estos, al final les doy las referencias, son como se van produciendo las diferentes cositas que tenemos en el cuerpo que nos hacen que respondamos a ciertas cosas de manera distinta. Y ahí es cuando uno empieza, venga, ¿y usted por qué no está durmiendo bien? ¿Sí? Entonces empezamos a preguntar, ¿cómo come antes de dormir? ¿Sí? ¿Hace ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Es un ejercicio más cardiovascular? ¿Es un ejercicio más de rompimiento de músculo? Ahí empezamos a hacer unas conjeturas y sobre todo cuando hacemos análisis o investigaciones de accidentes de trabajo, digamos que una de las preguntas cruciales, al menos para nosotros, es identificar cómo eran los turnos de la persona. Y si la persona quedó viva, porque a veces no, ¿sí? Es poderle preguntar cómo había dormido antes. ¿Listo? Entonces, aquí volvemos a lo mismo y aquí se empieza a presentar un fenómeno. Si bien el cortisol se supone que está más asociado al día, hoy podemos nosotros generar desórdenes por esto y también de la melatonina. Yo no sé, hoy pasa mucho en los adolescentes, en los jóvenes, que por la interacción, pues el cronotipo que tienen es búho o el cronotipo nocturno, y es que les da sueño más o menos a las 3 de la mañana, ¿sí? Y eso altera todo el ciclo del cuerpo, ¿sí? Esto también genera como unas respuestas en las personas. Muy bien. Ah, verdad que yo puedo pasar de acá. Muy bien. Entonces, aquí ya como para ir cerrando con todo lo que tiene que ver con la melatonina y la melanopsina, entonces vamos a hablar de que los trastornos del sueño, los cambios del turno laboral, esto lo llamamos el shift lag, eso sale aquí. En la aviación hablábamos del jet lag, es decir, de la desincronización que se da cuando, por ejemplo, uno viaja a Europa, ¿sí? Entonces uno viaja a Europa, mi mente sabe que yo estoy en un uso horario distinto, pero mi cuerpo no tiene cómo entenderlo. Entonces, si yo llegué a las 7 de la mañana a Colombia, mi cuerpo quiere desayuno, pero mi mente sabe que debo es almorzar, ¿sí? Muy bien, entonces esto también se genera por los turnos de trabajo en personas que tienen esquemas rotativos, por ejemplo, que tienen turnos 6-2, 2-10, 10-6. Esto genera un impacto. Bueno, gracias. Entonces ahí, lo que tiene que ver con esa producción de melatonina, ahí, ¿cuándo es el sueño más reparador? Entre las 2 y las 5 de la mañana.
cuando está esa ventana circadiana. Y mucha gente trabaja allí. Y muchas industrias han hecho estudios de errores humanos y lo encuentran entre las 2 y las 5. Perdón, estoy saliendo de una gripa terrible. Entonces ahí, y ya me dio efecto. Los niveles hay de producción entonces de melatonina, aquí tienen que ver con los cronotipos. Esos son los tipos o las clases de cronotipo que tenemos. Los norteamericanos siempre hablaron del matutino y del vespertino nocturno, que eran el alondra y el búho, ellos lo llamaron así por facilidad, pero hoy podemos hablar de un cronotipo intermedio que es el colibrí, que son personas que nos podemos adaptar pues entre uno y otro con facilidad, que resultamos siendo todos, porque todos nos tenemos que adaptar al turno de trabajo que nos den, ¿sí? Y aquí empiezan a hablar un poco los estudios de melatonina y edad, eso pues no lo voy a tocar hoy, y todo lo que tiene que ver cómo va cambiando los niveles de melatonina a nivel del ciclo de vida. Muy bien. Y todo esto, ¿por qué es relevante para un psicólogo? ¿Cierto? Que es como donde más me he inclinado ahí a preguntar. Aquí tenemos que ver cómo unas personas pueden percibir sus estados de ánimo y algunos trastornos asociados al sueño. Y empezamos a ver que hay algo significativo. Y miren que digamos que los diagnósticos que nosotros más podemos tener de salud mental, trastornos adaptativos, trastornos de ansiedad, trastornos del estado del ánimo, muchos oscilan y lo primero que afectan es el sueño, ¿sí? Así como otros diagnósticos que si bien no van de la mano, pues afectan el ritmo circadiano por comorbilidad, digámoslo así, como por ejemplo son los diagnósticos de cáncer que también empiezan a afectar los ciclos. Entonces ahí empezamos a entender no solamente eso, sino que empezamos a hablar de trastornos del sueño, que hoy creo que nos hace mucha más falta estudiarlos, ¿sí? Para poder entender los sistemas de producción de otra manera, todo lo que tiene que ver con obesidad y diabetes y los trastornos pues, asociados a salud mental. Pero también todo lo que hoy hablamos de los factores psicosociales de riesgo que podemos empezar a pensar gracias pues como al sueño. Generalmente cuando hablo de fatiga con los grupos de trabajadores les digo que cómo durmieron anoche porque ese es el nivel de carga de batería que tenemos, ¿sí? Si nosotros no entendemos que dormir nos recarga la batería, entonces pues empezamos a descuidar nuestro rendimiento. Bueno, muy bien, entonces ahí ya con todo esta antesala, ahí sí cómo aterrizar esto con la gestión de los riesgos asociados a la fatiga. Y cómo entender eso de la fatiga cuando en Colombia, por ejemplo, los únicos que pueden hablar como sector productivo en la fatiga es, y hablo de sector productivo porque hay regulación, es la aviación. Y solamente toca para unos cargos denominados críticos que son controladores de vuelo, pilotos, tripulantes, cabina de pasajeros. Los demás, así tengan turnos, no hablan de fatiga, ¿sí? Esto es interesante de entender. No hay nada más allá de lo que nos dice, pues digamos, cuando hablamos en los riesgos psicosociales, que la fatiga puede ser un factor. Pero es que ahí en la fatiga también entran trastornos y más entra pues cuando una persona se quema en el trabajo, ¿cierto? El burnout. Entonces ahí también vale la pena como empezar a pensar un poco esto. ¿Y por qué? Porque es que cuando una persona no duerme bien, pues lo primero que se le afecta es el bienestar, ¿sí? Y yo creo que es fundamental hablar de calidad de vida. Y la salud mental, porque ya no podemos entender la salud mental en ese paradigma de que solo hablamos de salud mental cuando hay alguien enfermo, ¿sí? Y la salud mental es la cotidianidad de nosotros, cómo desempeñamos el trabajo. Y ahí es donde esta mirada, digámoslo así, de la gestión de los riesgos laborales nos puede dar una perspectiva más amplia. Entonces, lo primero es el impacto sobre el rendimiento en la tarea y el desempeño. Y ustedes pueden medir el rendimiento en la tarea cuando tienen personas a cargo o cuando acompañamos a la operación de cualquiera sea nuestra industria,
empezamos a ver que hay personas que tienen menor rendimiento. Y a veces no solamente es voluntad de la persona, a veces sí lo es, pero a veces también tiene que ver con unos antecedentes que no estamos teniendo en cuenta, o unos factores. 2, el impacto en la seguridad en el trabajo. Sí se han hecho estudios, ahora trato de referenciarlos un poco, de cuántas personas pueden tener accidentes de trabajo por no dormir bien. ¿Listo? 3, el ausentismo. Y el ausentismo tiene un impacto económico. Y lo digo, por ausentismo prolongado como el que no es prolongado. Porque puede tener impacto económico, porque si usted trae a otra persona, los costos en entrenamiento de esa persona son altos, sino que las empresas hoy no hacen esos costeos. Y finalmente, incrementar el error humano. Y el error humano es la puerta a los accidentes. Si bien no es el único factor, es la puerta. Entonces, ahí es que nosotros ya empezamos a hablar de fatiga. Y la fatiga, como les decía ahora, es acumulativa. O sea, si yo no dormí bien anoche, no quiere decir que ya esté fatigado. Hoy puedo tener somnolencia, es un síntoma, pero no quiere decir que yo ya esté fatigado. La fatiga aparece cuando hay microsueños. Ese es el mejor indicador de fatiga. ¿Listo? Y que está muy estudiado en conducción. Entonces aquí, esta es una guía técnica que me gusta mucho, es de España, y empezamos a aterrizarlo a todo lo que tiene que ver con la gestión de los riesgos laborales. ¿Por qué? Porque hay riesgos, la fatiga es un peligro, pero que se mezcla muy bien con algo que la empresa pone, que son los turnos de trabajo. ¿Sí? Y aquí nos vamos a empezar a dar cuenta, por ejemplo, ya tenemos variables fisiológicas asociadas a la melatonina, melanopsina, llamémoslo ritmo circadiano, y que eso puede empezar a tener una afectación. Entonces, por acá, la alteración del ritmo biológico, ya lo hablamos, la alteración del sueño, como eso que nos recarga la batería, y la afectación de la vida familiar y la vida social. En la empresa donde yo trabajo actualmente, para algunos cargos que tienen turnos rotativos, nos toca educar a las familias de venga, usted cuando la persona llega de trasnochar, déjelo dormir, no la cargue de problemas. ¿Sí? Programa de reunión en movimiento de la mina en La Guajira, programa por la familia, en donde todos los municipios donde viven los trabajadores enseñan a las esposas y a los hijos, respeten el sueño de los que llegan trasnochados o de que están durmiendo para ir a trabajar. Eso es una práctica que, ¿cierto?, que muchas empresas lo entienden como dentro de los beneficios, pero eso no es beneficio, es una actividad de prevención, ¿cierto? Y esto lo que nos va a empezar a mostrar es qué pasa, miren, no solamente yo les traje frecuencia cardíaca, ya sabemos por qué pues baja en la noche, toda la temperatura corporal y toda la excreción de potasio. Y aquí entonces, esta también me gusta mucho, porque la fatiga yo siempre la tomo de la Organización Civil, de la Aviación Civil Internacional, de la OASI, porque es la única que tiene una definición que me tiene en cuenta 4 variables. Las otras me dicen es estar cansado. Si ustedes lo buscan, de hecho, cuando uno empieza a hacer las traducciones o ver las traducciones que se han hecho de textos de fatiga, lo traducen como cansancio y es muy distinto. Entonces, por ejemplo, lo primero que nos dicen es que la fatiga es una resultante del déficit de sueño, la deuda de sueño, que es cuando yo no duermo entre 6 y 8 horas diarias. Eso es lo que nos empiezan a decir. Cuando yo acumulo periodos de vigilia, y no solamente es que yo no duerma 6 o 8 horas, hoy personas que trabajan en casa se desconectan a las 10 de la noche, se van a la cama y se conectan a las 6 y otra vez al computador. No hay como esa transición. ¿Listo? Y eso puede generar fatiga. La fase o el ritmo circadiano, es decir, personas que tienen oscilaciones en su lugar de trabajo de luz y oscuridad. Y otro, cuando hablamos ya de cargas de trabajo. Y aquí, en España, hace 1 año y medio, salió un textico muy interesante que habla de ergonomía cognitiva y factores humanos. A mí me gustó mucho porque empieza a hablar de cargas físicas y cargas mentales. Ustedes me pueden decir, Felipe, pero eso se habla hace mucho tiempo, la batería de riesgo la trae, ¿cierto? Y si yo les pregunto, ¿y ustedes cómo miden eso? Simplemente hay situaciones, digámoslo así, cualitativas, pero es muy difícil cuantificar las cargas físicas y las cargas mentales. ¿Listo? Entonces en eso sí podemos empezar a tener la fatiga. ¿Y qué pasa acá? Que aquí nos dice niveles de recuperación, niveles de respuesta,
Esto es muy importante porque las estadísticas del error humano nos dicen que 7 de cada 10 acciones vienen con error, ¿sí? Con cualquiera de los tipos del error que nos trae la taxonomía del error humano. Pero la importancia allí es cómo nosotros nos recuperamos. Aquí todo lo que tiene que ver con frecuencia de cabeceadas en el lugar de trabajo. Seguramente ustedes que pueden, varias, yo no puedo, ¿cierto? Sería muy mal visto. Y todo lo que tiene que ver, que aquí es donde yo les digo, pues digamos que yo vengo trabajando hace más o menos 10 años investigando sobre algo que se llama factores humanos, que hoy, por ejemplo, en la industria de la salud, en la hospitalaria, específicamente para ciertas personas, se empieza a hablar porque los anestesiólogos, si cometen un error, pues puede ser fatal, ¿sí? Sí, pero más allá de eso, ustedes dicen toda la industria médica, pero hay médicos que trabajan 2 días seguidos y no duermen, y tienen camilla, pero no gestionan fatiga en su lugar de trabajo. Entonces, eso es complejo. Yo creo que podemos ahí avanzar. Entonces, bueno, ya avancé. Sí. Entonces, esto todo va a tener que ver con que esto es un esquema de turno simple, esto lo tomé de la guía técnica que les decía española, y que nos dice una posibilidad de rotación de turno. Esto simplemente es para ilustrar. Y aquí empezamos a ver, miren, hay trabajos en la noche que me pueden generar, entonces yo puedo pasar noche, salgo a descanso, mañana, porque eso es lo sugerido. Es decir, que cambiar o rotar en el esquema de turnos luego de un descanso. Aquí ustedes me dicen, pero pasó de mañana, tarde, noche, pero aquí yo garanticé descanso nocturno como empresa. Para empresas que normalmente rotan mensual, ¿rotar hacia adelante o rotar hacia atrás? ¿Cuál es la reforma? Pero que es para vos rotar hacia adelante o hacia atrás. Eso se llama dirección de la rotación. Esa dirección de la rotación para nosotros, por ejemplo, en factores humanos, cuando yo hablo de nosotros es cuando hablamos de factores humanos y organizacionales, es tomar eso y decir, es un riesgo muy grande, por ejemplo, más de 6 noches seguidas en turno nocturno. Eso incrementa niveles de accidentalidad. Ahí valdría la pena hacer estudios de esas empresas que se quieran prestar para decir, venga, yo quiero ver cuántos ciertos accidentes hay, reportados y no reportados, ¿sí? 2, que en este asunto asociado con los esquemas de turnos hay algo que emerge como factor protector, y es que las personas conozcan con anterioridad el esquema de turnos. Ustedes me pueden decir que eso es muy obvio, pero hay empresas que te dicen, hoy te tocó dobletearte, y ahí empezamos a generar nosotros, ahí el riesgo se empieza a materializar, pues, listo, aquí y acá. Pero también se sabe que nos podemos adaptar, ¿cierto? Nosotros hemos realizado varios estudios y los hemos hecho en la empresa, y casi que después de la primera semana uno se acostumbra a ese ritmo circadiano. Entonces cuando también lo rotan, muy frecuente la no se alcanza ni siquiera a acomodar. Entonces lo que se realiza por medio de la ergonomía es rotar hacia el amanecer del reloj y estar por lo menos 2 semanas en el mismo turno. Es una recomendación. Eso es, ya digo algo sobre eso. Y por aquí el compañero iba a decir algo. Yo iba a comentar lo siguiente, los turnos circadianos se ha demostrado que cuando llevas 3-4 días en un mismo turno es cuando tu cuerpo se está adaptando al nuevo. Entonces es mejor dejarlo, y por eso se han cogido los turnos mensuales, ¿no? Porque si es una semana uno, otro y otro, ni cada semana está dañando los ritmos y posiblemente más peligro y más riesgo. La respuesta inicial que yo te daría, o que yo les daría es sí, pero tomaría más o menos 21 días que el cuerpo se adapte, ¿sí? Y entre esa adaptación y otra, yo soy como empresa responsable de los eventos que puedan surgir allí. Ahí, desde la mirada de fatiga, lo que pasa es que hoy no tenemos esa regulación nosotros, ¿sí? Pero sí sucede, y créanme, cuando yo hago los estudios, yo me voy siempre con los ergónomos, yo no voy solo, pero hoy con la ergonomía siento que me falta más, porque aquí en Colombia no se habla mucho de ergonomía cognitiva, que es quien nos puede dar muchos elementos para entender esto,
sobre todo porque yo puedo generar como empresa en esos turnos que no son el mes completo, ¿sí? Porque también estoy afectando otras condiciones psicosociales, ¿sí? Como son la familia, específicamente las extralaborales, que es muy importante también tener en cuenta que son los factores protectores. O sea, si yo a la persona la privo de tener su familia, la estoy privando de un factor protector. Y vuelvo a abrir la puerta a la salud mental. Entonces, ahí hay mucha tela por cortar. Pero, por ejemplo, ¿qué es importante desde la ergonomía cognitiva? Dos cosas. Uno, hacer los estudios de los estímulos que hay en el lugar de trabajo. Estímulos asociados a sonido y a luz que mantengan la alerta situacional cuando el turno no es mensual. Dos, que la ergonomía cognitiva sí empieza a hacer estudios significativos sobre estudios de demandas mentales, de carga mental. Y eso me parece más interesante, ¿sí? Porque uno es un animal de trabajo, nos dicen los abuelos, y uno se resulta acostumbrando. Y igual uno necesita trabajar, o sea, para sobrevivir. Eso es un asunto casi que instintual. Pero tiene unos costos muy altos. Por eso yo digo, siempre asociamos el ausentismo. ¿Cuántas de esas personas se ausentan del lugar de trabajo? Esa es una pregunta que yo haría. Entonces, aquí, ¿por qué? Bueno, y la otra, mirar la posibilidad de generar para los trabajadores nocturnos o trabajadores rotativos salas de descanso. Controladas, pues no es para tener televisor y cama, no. Es que los propiciemos casi que siesta controlada. Una siesta controlada son 25 minutos de sueño, ¿sí? Con cafeína, y no tiene que ser café, té, lo que sea, pero ahí empezamos a hablar de la corresponsabilidad, porque la organización no solamente tiene hoy la responsabilidad de pagar y ya, o decir este es el turno, sino de generar unas condiciones de trabajo también que permitan. ¿Por qué? Porque es que en la noche es que nosotros podemos tener más profundidad de sueño. Y cuando yo le digo al trabajador, trabaje de noche, le estoy diciendo, usted es más propenso a error humano, ¿qué control le voy a dar? Eso es lo importante. Aquí un poquito, ya como para ir finalizando, estos son como algunas cosas que tomé así sobre ocurrencia de error, sobre estadísticas que se tienen, y miren todo lo que hay. Los dos más grandes están asociadas a condiciones de las personas. Aquí, ¿cuántas ocasiones una persona puede percibir? Este es un estudio aleatorio de cuántas ocasiones la persona puede tener algún tipo de accidente asociados a fatiga, ¿sí? 99 veces, que es en el top. Ir demasiado rápido, eso le llamamos presuritis, porque cognitivamente lo que hacemos es, como me siento más decaído, digo, no, tengo que hacerlo muy bien. Entonces me exijo y ahí puedo generar un error por distracción. ¿Listo? Nosotros hablamos de una dimensión automática y una dimensión consciente, y ahí es donde se producen los errores. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en conducción, salirse de la carretera, ¿sí? Acuérdense que hoy tenemos, es uno de los factores, la fatiga, que incide más en los accidentes, y ahí pueden pasar un montón de cosas. Y ya finalmente, como para concluir, es entonces la invitación o lo que hemos tratado es que la fatiga y el riesgo psicosocial deben estar interrelacionados. No entiendan la fatiga solamente como lo patológico, ¿sí? Sino que entendamos también la fatiga como ese peligro que tenemos cuando tenemos un turno rotativo o cuando hay altas demandas de trabajo, porque no solamente la organización nos demanda en los turnos, sino en cumplimiento. Dos, ¿cierto? La fatiga siempre se va a referir a esa sensación de cansancio, pero acompañada de acumulación, ¿sí? Entonces acá es donde la persona, cuando se siente más cansada, pues es más propensa a cometer errores, y cuando se cometen más errores, la organización es más propensa al accidente, y cuando la organización se accidenta mucho, pues ya no es tan productiva, y empezamos a hablar en términos de dinero. Finalmente, aquí vamos a hablar que el factor del riesgo psicosocial siempre va a estar asociado al entorno de trabajo de la organización, es decir, dónde lo hago y cómo es donde lo hago, ¿sí? Y esto va a generar o puede generar impactos en la salud mental, pues, y emocional de los empleados. Bueno, eso era lo que yo traía pues para hoy, para que hablemos un momentico de eso. Y aquí están como las referencias.
que más o menos pues para ir adelantando un poquito. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Tengo una pregunta asociada a los trabajadores que por muchos años están de noche y que gestionar ese cambio de turno es bastante complejo porque ellos ya vienen acostumbrados. ¿Cuáles son un poco ahí como el tema hormonal, las implicaciones fisiológicas de toda la vida, o sea, años de estar solamente en turno nocturno? La primera, ahí me escuchan. Es que yo hablo durito. Bueno, para que me escuchen en la cámara. Entonces, la primera ahí tiene que ver con que nuestro cuerpo se adapta. Entonces, al adaptarse el cuerpo, la melatonina se adapta, ¿sí? Y el cronotipo cambia. Lo primero que me dicen es, los cronotipos alondra son los que la melatonina se va a producir más o menos desde las 6 de la tarde. Los que las abuelas dicen se acuesta con las gallinas, ¿cierto? Los cronotipos intermedios o colibríes son los que más o menos a las 9, 10 de la noche empiezan a sentir sueño. Es el cronotipo más común, representa más o menos el 50%, nos dice el Instituto de Melatonina. Y el otro, que es el búho, que es el que estás trayendo, son las personas que tienen ese horario ya nocturno, entonces que ya cuando quieren cambiar al día es muy difícil. Y ellos mismos lo dicen, porque uno se sienta a conversar con estas personas, te dicen, es que así yo duermo en el día, yo siento que no descanso igual como descansaba antes. O sea, cuando uno hace como esos grupos focales, esas entrevistas, se empieza a dar cuenta uno que sí tiene un impacto. ¿Por qué? Porque es que evolutivamente, si creemos que descendemos pues del mono, ¿cierto? Porque ya hoy eso pues, pero si creemos en eso, o que evolutivamente somos mamíferos diurnos, que venimos de poblaciones nómadas, teníamos que dormir en la noche para poder cazar en el día. Y eso, que es lo que nos ha mostrado pues antropológicamente la evolución, empieza a generarnos a nosotros pues un impacto. Pero también nos dicen, el ritmo circadiano se adapta a cada persona. Si no, imagínate los baños llenos a la misma hora, todos dormidos a la misma hora, sería imposible. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Se adapta. ¿Cuál es el problema? Los costos de la adaptación. Porque adaptarse entre uno y otro, ahí es donde se puede producir la accidentalidad. Y generalmente la accidentalidad se produce más en personas que tienen mucha experiencia en lo que hacen. ¿Por qué? Porque la organización dice, no necesito supervisarla tanto. Es como una complacencia organizacional. Más que una persona que está nueva en un tema, yo la superviso más. Entonces eso es una paradoja ahí de la accidentalidad. Con los costos que eso trae. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, muy interesante tu conferencia, te felicito. Una pregunta con referencia a los turnos no tan largos de 30 días, sino los de 8 días. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? En esos turnos la recomendación siempre es que vayan a hacer menos de 7 noches seguidas trabajando. Esa es la recomendación que nosotros hacemos. Felipe, ¿y usted dónde sacó esto? Pues yo les cuento un poquito. Pues yo empecé trabajando muchos años en aviación y digamos que la vida me llevó a trabajar con otros sectores, y en la aviación, por ejemplo, no se da ese cambio de turno del mes. En aviación yo programo un tripulante y lo programo hoy en la noche para que viaje a Sao Paulo, vuelva y está llegando a las 3 de la mañana, ¿sí? Y al otro día se tiene que presentar en la noche otra vez. Entonces, uno cómo le enseña a dormir a estas personas, por ejemplo, para que esto no se materialice como un evento operacional. Esa era la pregunta que teníamos desde Factores Humanos. Y esto cómo se podía llevar a otras industrias, como hoy por ejemplo, el metro de Medellín, las de generación de energía eléctrica. Bueno, lo que fuimos encontrando ahí hay mayor riesgo cuando la persona se acomoda en un mes al turno. En cambio, cuando es 8 días es menos riesgoso, en tanto que luego de salir de turno nocturno tengan descanso, o que la organización al menos garantice
sueño reparador en la noche. Felipe, eso no lo puede garantizar la organización, al menos del tiempo. Y enséñale a la gente para qué es ese tiempo de descanso. Eso es fundamental. Porque si no, la persona no va a hacer una buena transición entre noche y día, porque no es lo mismo pasar de noche a día que de día a noche. ¿Por qué? Porque no es lo natural del ser humano. Entonces, esa es la recomendación, que en esos turnos que son más cortos, que la rotación luego se dé con un descanso. Noche, descanso, día. Día, no necesariamente tiene que haber descanso porque estoy asegurando sueño nocturno y noche. Y ahí sí otra vez descanso. Más o menos como lo que se pide. Hola, buena tarde. Muchas gracias por la conferencia. La pregunta es, tú mencionabas que la utilización de pantallas no es una buena práctica en las noches para poder dormir bien. ¿Cuáles serían las recomendaciones que sí estarían bien? Y, por ejemplo, no sé, tal vez la lectura sea una buena práctica. Sí. Listo. Entonces voy a empezar. Es que cuando nos dicen las recomendaciones para dormir bien, no nos gustan. ¿Sí? La primera, la recomendación número 1 es saque todas las pantallas de su cuarto. Nadie lo cumple. Pues ni siquiera yo cierto, tengo un televisor, eso es un poquito el cinismo de trabajar en riesgo, ¿cierto? Pero sí es ser más consciente de que entre más prolongado sea la exposición a la luz, más difícil va a ser la conciliación de sueño. ¿Sí? Y eso no quiere decir, y conciliar el sueño no solamente dormirse, sino que el sueño alcance fase 3 y fase 4, que son las del sueño reparador. Recomendación leer si no hay problema. ¿Qué pasa? Que hoy las luces LED, que son las luces día, las que ponemos en las grandes industrias empezaron a utilizar en las noches para que la gente no se durmiera. Muchas de las recomendaciones es utilice la luz cálida, las viejitas. ¿Por qué? Porque esas dan otro tipo pues, de sensación al ojo. ¿Listo? Otra, no hacer mucho ejercicio que rompa músculo en la noche, porque eso pues la liberación del ácido láctico, bueno. Y la comida. Yo diciendo todo esto, yo bien pasado de peso, pero es más o menos como, ¿cierto? Opera. Es porque entre más difícil sea la digestión en la noche, y además que nos encanta comer cosas ricas en la noche, más difícil va a ser para el cuerpo procesar, y el cuerpo tiene que invertir toda su energía en apagarse para que yo me pueda recargar. Es más o menos la metáfora. Pero si yo le pongo una comida muy pesada, le tengo que poner una doble carga de procesar lo que ya le tengo, porque la comida, la alimentación, por ejemplo, activa muchos sistemas, ¿sí? Y el cuerpo no va a descansar bien. Entonces empiezan a haber un montón de variables. Y frente a la fatiga es la acumulación de periodos, yo lo traía un poco ahí, ¿cierto? Sin dormir, lo que llamamos deuda o déficit de sueño, que matemáticamente es casi que, si yo debo de dormir en higiene de sueño entre 6 y 8 horas, porque hoy no me dicen cuál es el número, simplemente me dan ese rango, 6 y 8 horas, ¿cómo usted va dejando de dormir eso? Hay personas que dicen, no, yo con 2 horas tengo. Eso no funciona así. Y ahí se empieza a generar, porque si vos decís que esa es otra de las cosas que se está presentando, que es el famoso jet lag social, y ese jet lag social son personas que en la semana dicen, yo duermo poco y duermo todo el fin de semana. Eso genera una desincronización, ¿sí? Que esa es otra de los fenómenos que está pasando con el sueño y que se ha presentado más después de pandemia. ¿Sí? Después de pandemia, por ejemplo, la zopiclona, que era un medicamento de uso psiquiátrico, se volvió de uso común que para la gente dormir mejor. Y hoy tenemos un montón de situaciones derivadas por el uso pues, o la automedicación. Trastornos del sueño, personas que sin el medicamento dicen no ser capaz de dormir, problemas a nivel de desempeño sexual, problemas a nivel, porque es que la zopiclona no es un somnífero, sino que tiene efecto somnífero, la zopiclona es un ansiolítico. Entonces ahí es que empezamos a tener
digamos que consecuencias. Es lo mismo que las personas que utilizan otro tipo de medicamentos como el ribotril para tener efectos de sustancia psicoactiva. Entonces, bueno, eso será otra discusión. ¿Listo? Bueno, no sé si más. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor.